Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales. En los episodios de este podcast comenzamos sobre un tema en específico de lo que sucede en el mundo. En cada debate tendré nuevos invitados que compartirán su experiencia y conocimientos para debatir y así conoceremos diferentes perspectivas. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn. En un episodio pasado hablamos sobre la política exterior colombiana hacia Estados Unidos. Hoy vamos a tratar la política exterior de Colombia hacia el resto del mundo, particularmente con el continente africano y asiático. Los invitados de hoy nos compartirán su análisis de la visita que realizó la vicepresidenta Francia Márquez a África, de la política exterior que tiene Colombia con Asia, entre otros temas. Después de esta introducción, comencemos el debate. El debate. Antes de empezar este debate, quiero presentar a los invitados de hoy. María Isabel Cadrasco, internacionalista, magíster en Relaciones Internacionales y candidata a magíster en Estudios para el Desarrollo. Cuenta con más de 10 años de experiencia en docencia e investigación universitaria en Colombia. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Sara, hola Javier, hola a todos. Bueno, pues chévere estar acá. Gracias por invitarme y pues También tenemos a Sara Torres Reisbeck, internacionalista y latinoamericanista de la Universidad de Tufts. Cuenta con experiencia realizando análisis de riesgo político y también investigando democratización e institucionalidad en América Latina. Ha escrito sobre las elecciones presidenciales de Colombia, institucionalidad en Venezuela, el proceso constitucional de Chile, entre otros temas. En octubre empezará su maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Oxford. Muchas gracias, Martín, y un saludo a Javier y a María Isabel. Y tenemos a Javier Ramírez, que es politólogo e internacionalista de la Universidad de Greenwich, con una maestría en dirección en la gestión pública en la Universidad de La Rioja, 12 años de experiencia en el sector público y privado. Hizo parte de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo en la Subdirección de Gobierno y Asuntos Internacionales del Departamento Nacional de Planeación para el actual gobierno en los temas relacionados con lucha contra la corrupción, buen gobierno, participación ciudadana e innovación pública. Asimismo, apoya procesos de articulación y relacionamiento con el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE en la misma entidad y ha estado vinculado en procesos de cultura de diálogo y resolución de conflictos en el Foro Internacional de Víctimas en Londres. Martín, muchísimas gracias por tu invitación y un saludo muy especial a Sara y a María Isabel. Para empezar, iniciemos por África y las relaciones de Colombia con África y su política exterior. Y empezando específicamente con la gira que realizó la vicepresidenta Francia Márquez, que finalizó alrededor del 18 de mayo de este año. Críticas tanto positivas y negativas de si el viaje era realmente útil o era solamente como algún cierto desperdicio de recursos hacer ese viaje, porque de pronto no se sabe qué tan importante puede ser África para Colombia en política exterior. Se llegaron a algunos resultados, solo para mencionar algunos, por ejemplo, en Sudáfrica se logró que el país sea garante para el proceso de paz con el ELN, se lograron acuerdos de culturales, ya sea de educación, por ejemplo, bueno, algunos acuerdos económicos. Por ejemplo, con Kenia se habló de la flexibilización del visado para Colombia y Kenia, viajes directos entre esos países. ¿Qué piensa Sara de esto? ¿Vale la pena una relación Colombia y política exterior con África en general o es realmente no es necesario para el país esto? Bueno, Sara. muchas gracias nuevamente por el espacio. Como mencionabas, pues la vicepresidenta de Francia Márquez visitó África hace poco, visitó Kenia, Sudáfrica y Etiopía. Como mencionabas, hubo algunos acuerdos que resultaron de esta visita, incluyendo que Sudáfrica será garante del proceso de paz con el ELN. También se espera la apertura de la embajada colombiana en Etiopía, que pues es también positivo para las relaciones diplomáticas de Colombia con el país. Pues no solo con Etiopía, pero también para profundizar las relaciones con el continente. Asimismo, como mencionabas, se firmaron memorandos de entendimiento en temas educativos, culturales y comerciales con estos países. Creo que teniendo eso en cuenta, creo que es positivo profundizar, no solo profundizar, pero también abrir puentes de diálogo y de entendimiento
reconocimiento con países con los cuales Colombia no ha estado relacionado en el pasado. Yo creo que cualquier tipo de relación diplomática y comercial con otro país siempre va a ser positivo porque es un intercambio no solamente de conocimientos, pero también de productos, de servicios y de muchas oportunidades. Entonces yo lo veo como algo muy positivo y creo que también fue muy positivo para la misma vicepresidente poder ir a estos países y también recalcar esa relación histórica que hay con África, entre la población afrocolombiana y África. O sea, creo que dentro de todo fue muy positivo y las críticas se quedaron en temas bastante efímeros, como el precio del combustible, y no fueron tan a fondo en temas que podrían ser más trascendentales. Gracias, Sara. Javier, ¿de acuerdo con lo que nos dice Sara? Sí, y me gustaría, digamos, complementar un poco cómo se relacionó la vicepresidencia a África. En su primer encuentro en Sudáfrica se realizaron reuniones con líderes y con empresarios de alto nivel. Se realizan 6 memorandos de entendimiento. Ahí participan funcionarios digamos, estrategas de las cámaras de comercio de Bogotá, de Tumaco, de San Andrés y Providencia, del Chocó, de Buenaventura, pero asimismo, digamos, también empieza un proceso de relacionamiento muy importante en una declaración de intención para la promoción de la música, de la cultura, es el famoso llamado soft power, que, digamos, quiere hacer un intercambio entre Colombia y Sudáfrica, pero a su vez también hablan de temas de educación, donde se hace una firma de alianza de cooperación internacional para trabajar seminarios, en talleres, en conferencias, en visitas por parte de expertos, en la promoción de las becas en la modalidad educativa y pues algo muy importante que es el intercambio de lenguas, tanto del español como del inglés. Y finalmente, como ustedes ya lo habían mencionado, hay un tema muy importante y muy relevante en este paso por Sudáfrica, que es el acuerdo o la aceptación que hace el presidente de Sudáfrica para apoyar y ser garante en las conversaciones de paz con el ELN. Digamos que esto es uno de los pasos más importantes y uno de los acuerdos más importantes, debido a que Sudáfrica, pues históricamente, es un país que tiene una experiencia en reconciliación, memoria, paz, resolución de conflictos, y digamos que esto pues, puede ser una ayuda muy importante para empezar a solucionar estos temas acá en Colombia con respecto al proceso de diálogo que tenemos acá con estos grupos armados. Viene Kenia. Kenia se firman 7 acuerdos, de igual manera unos memorandos de entendimiento, se hacen 4 acuerdos de declaraciones de intención, donde relacionan también de igual forma temas de educación, turismo, comercio, inversión, intercambio de idiomas, especialmente que nosotros podamos potencializar el español en Kenia. Y llega a Etiopía y en Etiopía la vicepresidenta se reúne con la ministra de la Mujer y Asuntos Sociales. Su agenda va muy enfocado en cómo se da el empoderamiento hacia la mujer, enfoque de género, y se firman 2 memorandos de entendimiento, donde el primero está relacionado con consultas políticas, consultas de incentivos diplomáticos, y la segunda está relacionada con la promoción del español en Etiopía. Entonces, básicamente, bueno, y la posibilidad de abrir de nuevo la embajada en Etiopía. Entonces, digamos que esta gira, digamos, abre un espectro muy importante para que Colombia también vaya explorando con nuevos países, con nuevas culturas, y que pueda ser una relación gana-gana, una cooperación sur-sur. Gracias, Javier. Marisabel, entonces con todo lo que Javier nos ha contado muy Yo creo que, detalladamente yo creo que de esos Javier, yo creo acuerdos, que dime. Javier y Sara lo dijeron todo. Creo que Javier y Sara resumieron súper bien todo lo que fue la gira de la vicepresidenta. A mí, más allá de lo negativo de cuánto costó la gasolina que usaron para los aviones, o fotos en Instagram que tuvieron Photoshop o si no tuvieron Photoshop, o quién le cargó el bolso a la vicepresidenta y demás, que son cosas irrelevantes, me parece que es supremamente importante que por primera vez en mucho tiempo le estamos dando la importancia a África que se merece. Que estamos reconociendo esa necesidad de relacionarnos más allá de las clásicas fronteras occidentales en las que siempre nos hemos relacionado con los mismos actores con quienes siempre hemos tenido una relación diplomática, más allá de Estados Unidos, la Unión Europea, uno que otro país asiático. Estamos yendo a un continente que tiene
muchas potencialidades para que, como lo dijo Javier, podamos empezar a hablar de cooperación sur-sur propiamente dicha, de cooperación triangular. Quizá la única crítica que yo le hago a la gira de la vicepresidenta y sobre todo al pedazo que fue en Sudáfrica fue no hablar de deporte. Sudáfrica es una de las potencias mundiales de rugby y hace menos de un mes, justamente coincidiendo con la visita a la vicepresidenta, un grupo de chicas de la selección colombiana femenina de rugby estuvo compitiendo en el clasificatorio mundial olímpico de rugby en Sudáfrica y no se habló de eso. Entonces creo que es un tema que también se está dejando de lado. El deporte también nos puede permitir llevar a cabo acciones en materia de soft power que pueden llegar a grandes acuerdos y a grandes entendimientos. Esa es como la única crítica que yo tengo. Más allá de todo, creo que fue una visita supremamente exitosa, potencializó la imagen de Francia Márquez como actor político a nivel nacional y a nivel internacional. Ya creo que el día de mañana, si mal no estoy, 27 o el 28, 29, no tengo muy clara la fecha, se va a posesionar como ministra de la Igualdad y esto refuerza todo ese discurso político con el que Francia Márquez llega a ser vicepresidente de Colombia, trabajar por esas poblaciones que de una u otra manera han estado marginadas y esta visita la catapulta aún más como esa voz de los que no han tenido voz tradicionalmente en la política colombiana. A mí me parece una visita fantástica lo que se logró, sobre todo con temas de becas y todo esto, este tema para que Sudáfrica sea garante del proceso de paz es maravilloso y va sumando a eso, a esos objetivos que tiene el país en materia de política exterior, que es consolidar el soft power, consolidar esta clásica doctrina del res bis similia y convertirnos también en una potencia a nivel regional en lo que a relacionamiento con nuestros semejantes se refiere. Gracias, María Isabel. Sara, si quieres complementar algo de lo que nos han dicho y también pues vámonos pasando ya hacia el continente asiático y veamos, por ejemplo, la más que se me ocurre en este momento que para destacar es la visita que tuvo el expresidente Duque en 2019, en agosto del 2019 a China, que ahí se hizo especialmente para potencializar también esas relaciones económicas de Colombia con ese país, para que no los productos que se exportaran no fueran solo minero energético, sino que ya se empezaran a comercializar otro tipo de productos. Y aparte de China, con los otros países de Asia, Colombia también ha manejado ciertas relaciones, pero desde mi punto de vista se ha quedado un poco corto con los países asiáticos. ¿Cómo ves tú esas relaciones que puede haber entre Colombia y Asia en general? Bueno, primero, yo creo que, como mencionaba antes y como mencionaban Javier y María Isabel, creo que es muy positivo que Colombia esté buscando profundizar sus relaciones, no solo diplomáticas, pero también comerciales con países del sur global y también fortalecer esas relaciones. Y creo que eso va muy alineado con las prioridades de este gobierno, que también busca diversificar su portafolio de socios comerciales, más allá de lo que son nuestros socios tradicionales como Estados Unidos y algunos países europeos. Creo que, digamos, nosotros publicamos hace poco un informe sobre las percepciones locales hacia la inversión china en Colombia y algo que nos llamó la atención es que no hay mucho conocimiento hacia China y mucho menos hacia Asia en general. Y creo que eso tiene que ver con el hecho que Estados Unidos y estos países y varios países europeos han sido nuestros socios principales por muchísimo tiempo. Y esa falta de conocimiento también nos pone en una posición de vulnerabilidad porque no tenemos muy claro con quién estamos negociando y cómo podemos también priorizar los intereses nacionales de Colombia. Porque para poder negociar de manera positiva tenemos que entender con quién estamos negociando, cuáles son los intereses, cómo funciona la estructura y el ambiente empresarial en esos países para poder sacar provecho y ser beneficiados lo más posible. Con eso dicho, creo que Colombia busca oportunidades en China, en India, también en otros países del sureste asiático y de Asia, o sea, y el este de Asia sería muy positivo para el país porque son países que tienen no solamente la capacidad financiera, sino también la capacidad de infraestructura, tienen el conocimiento, de igual manera con países árabes, que bueno, pueden ser controversiales, como lo vimos ahorita con la compra de Nutresa, pero pueden ser también positivos siempre y cuando Colombia ponga unos términos claros de cómo se debe negociar y cómo se debe vigilar, supervisar y cómo se debe reforzar el control sobre este tipo de inversiones para evitar caer en experiencias que perjudiquen ciertos sectores del país y también que erosionen
ciertas instituciones locales, que ha sido el caso en otros países que no han sabido cómo establecer unas reglas del juego claras con estos países, no solo de Asia, sino también del Medio Oriente. Gracias, Javier. ¿Cuál es tu análisis de esas relaciones de Colombia con Asia? Sí, a ver, digamos, que me gustaría también como complementar y ligar un poco el comentario de Sara con lo que ya había hablado María Isabel frente a unos pilares de política exterior que tiene Colombia. Uno de esos pilares que tiene Colombia es el fortalecimiento institucional y la defensa y la promoción de los derechos humanos. Entonces, en estos dos temas, fortalecimiento institucional, Colombia ha dado un paso muy grande frente al relacionamiento con países asiáticos. China es un gran aliado. En estos momentos, China está, digamos, al frente de una de las construcciones más importantes que tiene la ciudad de Bogotá, que es el Metro de Bogotá, por ejemplo. En el otro ámbito, en la defensa y la promoción de los derechos humanos, el viaje que tuvo la vicepresidenta Francia Márquez a Sudáfrica, nos ayuda un poco a entender el tema de la promoción de los derechos humanos, pero no solamente eso. Nosotros ya Colombia ha venido trabajando en la defensa de los derechos humanos y estamos, digamos, de alguna forma protegidos por cortes internacionales para seguir defendiendo a los líderes sociales, a políticos, la libertad de expresión, etcétera. Entonces yo sí creo que Colombia ha tomado, digamos, ha venido durante estos últimos 12 años, últimos 15 años más o menos, un fortalecimiento muy importante en el manejo del fortalecimiento institucional y defensa y promoción de los derechos humanos a nivel internacional, con apoyo de otros países. Hay algo muy importante que hay que resaltar y me parece que eso es una de las debilidades que tiene Colombia frente a ese posicionamiento y a ese relacionamiento, y es las brechas de comunicación, el idioma. Creo que tenemos unos vacíos de comunicación, de idioma, de parte y parte, porque tanto los chinos, digamos, no se pueden comunicar de manera fluida en inglés, pero tampoco nosotros como colombianos nos podemos comunicar de manera fluida tampoco en el inglés, y eso nos ha generado también unos cortocircuitos en la comunicación. Y creo que eso es una de las debilidades que tiene Colombia frente a los procesos internacionales que ahorita está abriendo y donde se está relacionando de manera mucho más integral y holística, pues digamos, para ejecutar y poder potencializar todo lo que se viene de aquí en adelante hacia futuro. María Isabel, ¿qué tienes para complementarnos? Yo creo que si hay un gobierno en el que se puede lograr el objetivo de que Colombia diversifique sus relaciones internacionales, es esto, por muchas razones. Digamos que este es un gobierno que desde el mismo momento de su elección rompió unos paradigmas, al ser el primer gobierno de izquierda en ser electo en Colombia, al ser el primer gobierno que claramente dijo en el discurso de oposición, el presidente Petro lo dijo, iba a apostar a una política exterior de alianzas con Estados Unidos, pero también crítica al mismo tiempo con las directrices que Estados Unidos quiere darle al mundo. Entonces creo que Colombia debe perder el miedo un poco a relacionarse con los países que no son tradicionalmente sus socios comerciales o sus socios políticos, y aventurarse a llegar a países como China, como India, como Corea del Sur, con quien tenemos una relación magnífica producto de los veteranos que pelearon en la guerra de Corea, y con países de Oriente Medio también que tienen una historia y una riqueza cultural bastante interesante. El problema aquí es, y es una pregunta que yo pues siempre he tenido, ¿está preparado el servicio exterior colombiano para esos retos de irnos un poco más allá de las fronteras de lo que siempre nos han enseñado? Porque quiero ligar esto con algo que dijo Sara hace un momento, el desconocimiento, la falta de información que tenemos de China, de India, de estos países, y esto radica en la formación que le estamos dando a quienes están llegando al servicio exterior colombiano, es decir, a quienes estamos educando para las relaciones internacionales. Tradicionalmente no les estamos enseñando política exterior china, política exterior india, política exterior japonesa, coreana, sino que nos enfocamos en estudiar la política exterior de los hegemones del sistema internacional. Entonces, también ese cambio institucional, no solamente de partir del gobierno, sino también de quienes, y me incluyo, enseñamos relaciones internacionales, y es cómo estamos preparando a los diplomáticos colombianos para enfrentar estos retos. Sí, Sara. Yo también quería mencionar, o sea, ligándolo con lo que decía María Isabel sobre lo que deberían aprender las personas que están preparándose como diplomáticos,
Quería también resaltar un tema que me parece importante y es el hecho que hay muchas personas que se están preparando para ser diplomáticos de carrera, pero no son los que terminan nombrando en estos puestos. Entonces, aunque tengamos ciertas prioridades, aunque queramos diversificar nuestras relaciones como lo quiere hacer este gobierno, no se está reflejando en los nombramientos, que también por eso vemos que es el mismo presidente y vicepresidenta, perdón, quienes están haciendo los viajes y no necesariamente personas que han sido capacitadas y preparadas para ser diplomáticos de carrera. Entonces, quería también preguntarles a ustedes qué opinan sobre este dilema y esta dicotomía sobre queremos diversificar, pero tampoco estamos reflejando lo que queremos hacer en acciones. Javier. Sí, sí, yo, digamos, complementando también lo que dice Sara, no solamente necesitamos una capacitación general de todo el cuerpo diplomático, sino también cómo nos preparamos o cómo se preparan las entidades para asumir ciertas responsabilidades también internacionales. Lo digo porque, por ejemplo, nos ha pasado, pasó en el gobierno anterior y sigue pasando en este gobierno sobre las responsabilidades, por ejemplo, que tiene Colombia frente a la OCDE. No puede ser posible que el Departamento Nacional de Planeación tiene que asumir unas responsabilidades, pero a la vez la vicepresidencia tiene que asumir las mismas responsabilidades y lo que están haciendo es cruzándose la información en unos escenarios internacionales donde, digamos, no hay muchos cortocircuitos en comunicación y no hay articulación interinstitucional. Eso como primera medida. Lo segundo es que hay responsabilidades internacionales que tienen que ser lideradas por la vicepresidencia. Por ejemplo, vuelvo y entro a la OCDE. La OCDE ha creado unos comités de gobernanza pública donde Colombia ha tenido la gran oportunidad de liderar a través de la vicepresidencia estos comités. Y desafortunadamente la vicepresidencia actualmente no ha querido asumir esas responsabilidades y ha delegado a otras entidades para que asuman esos roles. Y eso sí es complicado porque desafortunadamente si se delegan esas funciones a otras entidades, pues claramente hay funcionarios que no están capacitados para ejercer esos roles y pues el papel que pueda ejercer Colombia en esos escenarios pues puede ser penoso, no puede ser el que más se espera dentro del gobierno, digamos, dentro de los estatutos generales de un comité. Entonces, sí es importante que además de que se capaciten los diplomáticos y el cuerpo diplomático, es importante que también las entidades asuman esas responsabilidades internacionales para poder sacar todos los proyectos y todos los procesos adelante. María Isabel. No sé, es que yo soy muy crítica en torno a todo lo que tiene que ver con el servicio exterior colombiano. Ese es un tema que a mí me toca las fibras de una manera muy particular porque pues prácticamente, y creo que todos los que están acá en algún momento lo hicieron, cuando yo entré a estudiar relaciones internacionales, yo quería ser diplomática. Mi sueño era pues llegar a hacer la carrera diplomática y poderme convertir en diplomática. Ya luego la vida me fue llevando por otros caminos, pero esto que decía Sara de la preparación y de la dicotomía, yo lo veo reflejado en dos casos muy particulares. Son dos nombramientos que a mí me pusieron los pelos de punta en su momento. El del cónsul general de Colombia en Chile y el del embajador de Colombia en México. O sea, vamos a nombrar a una persona que ni siquiera se ha graduado de ciencia política como embajador de Colombia en nuestro socio latinoamericano más importante. Es que nuestra relación con México es vital, es mejor dicho, para nosotros México debería ser esa joyita latinoamericana a la que hay que cuidar. Y lo nombramos porque, ay, qué chévere, tiene 5 modelos ONU encima. No, pues yo también tengo un montón de modelos ONU, entonces yo le mando mi hoja de vida a Petri que me nombren porque pues estoy súper capacitada y llegamos y decimos, no, México tiene que legalizar las drogas y aquí ya yo le arreglo el problema al señor López Obrador. López Obrador, como todo buen amigo chévere, se lo tomó a chiste y chanza. Otro presidente, quizá un priista, no se lo hubiese tomado tan folclóricamente, un panista no se lo hubiese tomado tan folclóricamente y de una nos vamos con rompimiento de relaciones y todos los dramas diplomáticos que les encantan a los presidentes. Y lo mismo Guanumen en Chile diciendo que a Boric le quedó grande todo el tema de la constituyente y tal. O sea, nos estamos metiendo en asuntos que no nos competen porque esas personas a las que estamos llevando no son las idóneas y a los funcionarios de carrera los tenemos en Cancillería archivando papeles, haciendo informes y lo digo con conocimiento de causa porque sé lo que están haciendo los funcionarios en Cancillería y en otras entidades como el DPS, el DNP, no tenemos oficinas o
o una persona que articule toda la función internacional que deben tener estas dependencias. De allí que quedemos mal con la OCDE, que quedemos mal con la ONU, y así podemos seguir mencionando chascos que hemos tenido a nivel internacional con diferentes organizaciones. Entonces, claro, le toca al presidente, le toca a la vicepresidente salir, pero oye, también es responsabilidad de ellos. Entonces, hay un poquito de doble moral en eso. Queremos cambiar, no nombramos a la gente, entonces a nosotros nos toca ir de salvadores del mundo cuando podemos y tenemos una entidad que delegue realmente todo lo que se trata de política exterior. Entonces, para mí este tema es un tema que a mí me toca la fibra mucho porque siento que se podrían hacer mucho mejor las cosas y que hemos tenido N número de oportunidades para hacerlas y por falta de voluntad política no se hace, porque es pura falta de voluntad política. Gracias, María Isabel. Yo, Sí, sí, de acuerdo. No sé, dime, Martín, si me dejas de pronto también adelante, adelante. complementar un poco lo que decía María Isabel, y es los cargos diplomáticos. Sean políticos, que pues no solamente lo de México, pero además lo de Venezuela, por ejemplo, que es una catástrofe completa, pero además lo del Reino Unido, porque pues nombran a Roy Barreras, van a nombrar a Roy Barreras como embajador. Entonces, digamos que hay una serie de políticos detrás de las embajadas, porque pues se vuelven un fortín político de alguna forma, y así se ha visto en los últimos 25 30 años en Colombia. Y yo no estoy tan seguro si esto va a cambiar, no creería que fuese a cambiar, no va a cambiar con el gobierno de izquierda ni va a cambiar con un gobierno de derecha, esto va a seguir porque esto es un fortín político y así se maneja la política aquí en Colombia. Gracias, Javier. Sí, yo, bueno, en un episodio anterior que hablamos de diplomacia cultural, ahí reafirmé el hecho de que tal vez al principio de mi carrera también sentía que solo se veía la diplomacia reflejada en embajadas, en la ONU, que esos eran los que de ahí se hacía toda la diplomacia. Y sí, esa es una parte, pero pues hay mucho más allá de eso. Las instituciones, todas las empresas, todos pueden hacer diplomacia, ya sea cultural, sea de seguridad, sea de cualquier estilo, que pueda ayudar. No tiene necesariamente que ser un embajador, no solo es eso, no solo es el presidente o la vicepresidenta que vaya de viaje, que es importante, pero pues realmente todo un país, si se diversifica y cada actor tiene su posición bien definida, pues en general todos pueden hacer diplomacia para ayudar al país. Entonces, Sara, ¿qué comentarios tienes con todo lo que hemos dicho? Bueno, yo creo que lo principal es que siempre es positivo crear, uy, me está llamando, construir nuevas relaciones, no importa con quién, yo creo que mientras que los intereses del país estén siendo priorizados, siempre es positivo, o sea, inclusive con Venezuela creo que es muy positivo que se hayan restablecido las relaciones, siempre y cuando los intereses de Colombia sean priorizados. Creo que eso es lo más importante. Y segundo, es que para Colombia, igual que digamos, en cualquier otro país, para cualquier país como Colombia, avanzar sus intereses y su agenda política y su agenda internacional debe priorizar también enviar a personas profesionales, contar con las personas que saben para que hagan su trabajo y así pueden realmente priorizar los intereses nacionales del país y que no sean relaciones que terminan perjudicando más que ayudando al país. Gracias, Sara. María Isabel, ¿qué comentarios no Yo creo finales, que pero Yo creo que es súper importante todo esto que está pasando a nivel de política exterior, que nos está mostrando que hay un mundo lleno de posibilidades, por decirlo de alguna manera, de países con los que podemos tener relaciones dinámicas, relaciones comerciales, relaciones políticas, culturales, educativas. Y es muy chévere que esto haya empezado de la mano de África. O sea, que todo esto empezó por la gira de la vicepresidenta con África. Pero sí creo que es importante que Colombia, por primera vez en su historia, se ponga de acuerdo y se ponga serio todo el país como un todo, ya que formulemos una política exterior de Estado, una política exterior que mantenga los intereses nacionales en el tiempo, que sean los mismos intereses nacionales hoy, dentro de 4 años, dentro de 8 y dentro de 12, salvo los cambios que las coyunturas internacionales del momento nos traigan, pero que esos intereses nacionales prioritarios, esa base de cómo queremos ser reconocidos y cómo queremos darnos a conocer en el exterior, se mantenga en el tiempo. Yo creo que esa es la única manera en la que vamos a poder consolidar ese rol que Colombia quiere tener como potencia regional, como potencia media
a nivel global y como ese país constructor de una política exterior a paz y del medio ambiente, que son los objetivos que tiene el gobierno Petro y que no está muy alejado de lo que pasó en su momento con con el gobierno Santos o con con el gobierno Santos, sobre todo, que tenía esa misma línea en materia de política exterior. Y si como dice, como está el run run por ahí, que el expresidente Juan Manuel Santos va a lanzar su candidatura para ser secretario general de Naciones Unidas, creo que es un impulso que podría venirle muy bien al país en materia de política internacional, pero siempre y cuando tengamos claros nuestros objetivos, como decía Sara, y sobre todo la importancia de fortalecer nuestro conocimiento en dos áreas que para mí son vitales: el derecho internacional y las relaciones internacionales propiamente dichas. Gracias, Marcial. Javier, ¿algo para complementar? Sí, yo me quiero regresar un poco también a los números del viaje a África. De los 17 instrumentos de cooperación, digamos, que habló la vicepresidencia con estos países en África, 7 son memorandos de entendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que los memorandos de entendimiento son contratos que tienen un carácter diplomático, son de carácter obligatorio de cumplimiento. Eso para primero. Y el resto son declaraciones de intención, donde son digamos, unos acuerdos que no tienen un carácter obligatorio y que pueden romperse en cualquier momento. Entonces, creo yo que ha sido un acercamiento muy importante, pero es un reto que tiene Colombia para fortalecer este relacionamiento, porque pues además son países que Etiopía, especialmente Etiopía y Kenia, son países que pues tienen unos problemas económicos muy graves, unos problemas de derechos humanos muy graves y de inclusión de género muy graves. Entonces, es un reto muy importante que tiene Colombia para poder fortalecer ese relacionamiento internacional. Ahora vámonos con las conclusiones. Javier, ¿cuáles son las conclusiones que has sacado de esta conversación? Bueno, Martín, yo creo que acá hay dos aspectos muy importantes que resaltar. El primero es que la vicepresidencia tiene que mejorar su canal de comunicación. No puede ser posible que durante la gira y después de la gira se siga hablando de polémicas frente a todo lo que se hizo en África. Acá se hablan de desfinanciación de la vicepresidencia, se hablan un número indeterminado de personas que viajan en estos viajes, en fin, digamos que eso sí hay que mejorar, la vicepresidencia tiene que fortalecer sus canales de comunicación. Y lo segundo que me parece muy importante es aterrizar un poco estos acuerdos internacionales. El gobierno de Petro le quedan 3 años. Implementar todos estos convenios, todos estos acuerdos y estas alianzas internacionales puede tomar hasta un año. Entonces, hay que tener paciencia. Yo sé que es un reto muy grande relacionarse con países de África, porque digamos, ha sido la primera vez que empieza un proceso de relacionamiento tan sólido, digamos, lo veo sólido, pero va a tomar tiempo y pues a la gente que nos escucha, esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso administrativo, un proceso legal, un proceso diplomático que puede tomar hasta 7 a 8 meses. Entonces hay que tener paciencia. Gracias, Javier. María Isabel, ¿cuáles son tus conclusiones? Martín, yo creo que mi conclusión principal es que si de verdad el gobierno quiere hacer el cambio, que lo haga en todos los aspectos. Es decir, el cambio no puede ser solamente decir yo voy a cambiar o vamos a hacer esto nuevo, sino ponerlo en la práctica. Y ese ponerlo en la práctica implica dejar atrás, valga la redundancia, todas aquellas prácticas que como oposición durante mucho tiempo critica. Es el nombramiento de personas poco expertas en materia de relaciones exteriores en cargos de embajadas o consulados, la gestión de cómo manejan las crisis a nivel internacional, y lo digo sobre todo pues por la reciente extensión del periodo de Armando Benedetti como embajador en Venezuela, y entender que para algo existe la Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo queramos llamar, y ese es el órgano encargado en el Ejecutivo colombiano de gestionar todo lo que tiene que ver con la posición internacional y con las relaciones internacionales del país, sea que las visitas, las giras las haga el presidente, la vicepresidenta, la primera dama, los ministros, el que sea, todo debe estar bajo el ala, bajo la sombrilla del Ministerio de Relaciones Exteriores, y es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien debe coordinar, gestionar y, más importante, y yéndome un poco hacia lo que decía Javier, comunicar lo que está pasando a nivel internacional. Entonces creo que esa es la conclusión más importante, que si queremos cambiar, de verdad el cambio sea un cambio que se vea en el mediano corto plazo
plazo y que sea un cambio, que sea un cambio tangible, no solamente un cambio en el discurso y poco más. Gracias. Sara, ¿cuáles son tus conclusiones? Yo creo que la gran conclusión es que este gobierno, como muchos pasados, es puro tilín, tilín y nada de paleta. Puede querer mucho cambio, pero si no se refleja en acciones, que no creo que lo hará, en distintos nombramientos, ni poner gente mucho más experta en las posiciones donde deben ir, no va a haber cambios contundentes. Y yo creo que el mismo canciller tampoco refleja esa experticia sobre relaciones internacionales, incluso cuando lo han puesto a él en entornos diplomáticos, creo que ha metido la pata, básicamente. Entonces, creo que simplemente vamos a seguir viendo un poco más de lo mismo, que es un cuerpo diplomático que no es muy experto en los temas que debería abordar, y eso no creo que va a ayudar la posición de Colombia a nivel global, aunque queramos. Entonces, creo que será un poco de lo mismo los próximos 3 años, desafortunadamente. Muchas gracias a los tres y nos vamos con nuestra última sección. Recomendaciones de la semana. Ahora para las recomendaciones de la semana. Sara, ¿qué recomendaciones traes en esta oportunidad? Recientemente he estado oyendo mucho Arca, es una productora venezolana trans, es una dura, su música es medio como post-apocalíptica, combina lo que es techno, pero también con el industrial, hip hop industrial, creo que es muy interesante si queremos oír como la deconstrucción, como de todo lo convencional a través de la música, creo que es una gran oportunidad a través de los últimos álbumes de Arca. Gracias, Sara. Javier, ¿qué tiene para nosotros? Bueno, no, mi recomendación, dos recomendaciones. Estoy leyendo un libro que se llama La física del poder. Es un tipo de investigación sobre la vida de Angela Merkel y cómo las mujeres han tenido un empoderamiento femenino y la paridad entre hombres y mujeres de hombres y mujeres en el día a día. Voy en la mitad del libro, me ha fascinado muchísimo. Estoy muy envuelto en ese tema de cómo se ha empoderado a la mujer y cómo se ha fortalecido estos espacios para que se le den voz a otras personas. Una serie que se llama The Diplomat. Es una serie increíble. Me he quedado en esta serie porque precisamente ya que hemos venido hablando de estos temas diplomáticos, es una persona, digamos, la protagonista de esta serie. Pues está envuelta en una serie de situaciones que pues realmente han tenido que tratarla como con mucha diplomacia, valga la redundancia, y pues bueno, digamos que la idea es que pues ojalá todos los que nos están oyendo la vean. Es una serie súper chévere para los que les gusta la política, las relaciones internacionales y la diplomacia. Lo recomiendo muchísimo. Gracias, Javier. Marisabel, ¿qué tienes para nosotros? Bueno, yo quiero recomendarles un libro que leí hace poquito, se llama Escrito en la Historia de Simon Sebag Montefiore, y es un libro que es un compendio de las mejores cartas que se escribieron o que han sido escritas en la historia por líderes políticos, culturales, de literatura y demás. Entonces incluye las cartas que Napoleón le mandaba a su amada o las cartas que el zar de Rusia envió a sus aliados antes de que lo ejecutaran los soviéticos, las cartas que, por ejemplo, Hugo Chávez escribió antes de morir. Es un compendio de cartas muy interesante que nos muestran cómo se vivieron quizá las últimas horas de algunos de los líderes históricos más importantes del mundo, y un evento a largo plazo para todos los que nos están escuchando y les gusta un poco estas nuevas oleadas de rock alternativo que vienen de otros continentes, para que se programen y vayan en octubre al concierto de Maneskin en Bogotá, que es una de las bandas con las que más entusiasmo tengo en estos tiempos y que tiene un rock súper top en este momento. Entonces, para que se programen y el que quiera parchar, pues me avisa y nos vemos en el concierto de Maneskin. Sara. También, perdón, quería también agregar que si les gusta el rock y la música latinoamericana, Cordillera, el 23 y 24 de septiembre en el Simón Bolívar, que vienen desde Enanitos Verdes, Residente y Jorge Drexler hasta Ile, Ácido Pantera y Prisioneros. Entonces estará genial. Muchas gracias a los tres y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo, y si quieren hacer parte de estos debates, ya sea siendo invitados o sugiriendo temas, me pueden contactar en LinkedIn. Nos escuchamos en un siguiente debate.
Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.